el versículo, de un momento que se me descuadernó y se me desconfiguró esto. Y le decía, habíamos quedado el versículo de la rueca y estábamos allí, del uso y la rueca, que son instrumentos para tejer, que a pesar de que la tecnología avance, nosotros la cobertura espiritual, la rehabilitación, la transformación, la superación, como usted lo quiera ver, es algo que nosotros continuamente lo estamos tejiendo. Hay otras figuras cuando habla de labranza, cuando habla de hasta de panadería. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Un pan no puede ser pan si no vive un proceso. Para nosotros ser alimentos para otros, para el Señor Jesús decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, Él tuvo que vivir un proceso. Y el proceso nosotros no nos lo podemos saltar. El problema y el meollo del asunto es cuando le queremos hacer trampa al proceso. Así sea para un pan primero para hacer harina, vive un proceso, trigo, bueno, bajan el granito, lo pelan, lo despulpan, lo trillan, lo muelen y es harina. Después de que es harina, viene una persona experta que le echa unos ingredientes, que procesa, que amasa, que moldea, que después dice, hombre, esto va a ser pan cacho, pan, qué sé yo, pan leche, pan batido, pan de la abuela, pan vaso, pan coco, bueno, roscón, y así. Después lo moldean, lo amasan, lo meten al horno, y un proceso. Y luego usted degusta y dice, oh, qué pan tan rico, qué pan tan delicioso. Así funciona todo. Y en este caso, hablando de la construcción y de la edificación, después de hablar que nosotros tenemos la lámpara encendida, y creo que ayer nos quedó muy claro que la lámpara de nosotros tiene que estar encendida y la lámpara de nosotros es el espíritu. Si nosotros realmente tenemos la lámpara encendida, tenemos la lámpara encendida, si nosotros realmente estamos avivados espiritualmente, la maldad no nos va a entrar. Y yo siempre he dicho, cuando no hay un despertar espiritual, cuando no estamos entendidos en el alimento que nos concientiza todas las áreas de nuestra vida, que aviva, que activa todas las áreas de nuestra vida, pues hombre, sencillo, cuando menos pensamos, nos paramos de la silla y podríamos pararnos de la silla, ¿sabe qué? A hacer todo lo contrario de lo que hablamos. Nos paramos de la silla a hacer todo lo contrario de lo que el manual, de lo que la edificación nos ha dicho. A diferencia, a diferencia de la vida natural, en la vida espiritual, Dios le entrega a usted las cosas, pero además de entregarle a usted las cosas, Dios le da a usted un manual. Muchas veces nuestros padres nos han regalado cosas, a muchos le han regalado una casa, a muchos les han dejado una herencia, a muchos les han dejado un carro, una moto, y es válido, chévere, porque hace parte del círculo de la vida. Los padres trabajan para los hijos. El rey David trabajó para el rey Salomón, que es el que escribió el libro de los Proverbios, el hombre más sabio que hubo en la tierra, inspirado por el Espíritu de Dios, desarrolló esta sabiduría.
y que nos sirve para el comportamiento y la conducta del ser humano. Y en ese ejercicio de ir rodando, y ya le voy a ir a decir por qué, porque el uso y la rueca, que es lo que vamos a tratar de hablar hoy, que es para tejer, uno es redondo y el otro es como en forma de palo, para direccionar, para dirigir, para hilar, para estirar esas fibras que tejen una cobertura. Pero antes de llegar allá, yo le decía, a diferencia de la vida natural que uno cogía una herencia y se la malgastaba, cogía una herencia y hacía lo que se le diera la gana, perdóneme que le diga así, y no le podían decir qué hacer con la herencia. Ya me la dieron, ya es mía, es mi carro, es mi moto, es mi empresa, qué sé yo, lo que me dejaron. Y los padres con buena voluntad le otorgan eso a los hijos. Y está bien, por eso le digo, a todos nos está pasando. Mi hijo ya es un adolescente, mis hijos, en especial Matías, ya se me graduó, es un sueño cumplido en Dios. Le pedí a Dios con todo mi corazón ver esos días y se me han cumplido en él. Sé que por la droga no lo iba a poder alcanzar. Sé que por la droga no iba a poder llevarlos ni a un jardín infantil. Los puede llevar a un jardín infantil y hoy por hoy, gracias a Dios, pues ya vamos escalando otros peldaños. Vamos a ver cómo nos va. Y los hijos se van adueñando de lo de los padres. Los hijos se van adueñando de la herencia y eso está bien. Ellos ya le cogen a uno todo. Ya ellos se van en el carro. Ya Matías cuando ya calzaba lo mismo que yo. Me decía, papi, esos zapatos ya perdió. Ahora son míos y así. Entonces yo, bueno, qué chévere. Es la dinámica de la vida, porque se van apropiando de la herencia. Usted se va apropiando de la herencia, del legado, del ejemplo. Usted se va apropiando de eso. Y está bien, en lo natural, así funciona. Todo hijo va cogiendo esa identidad y es válida que el hijo se empodere de lo de su papá. Debe ser así. La diferencia entre lo natural y lo espiritual, ¿cuál es? Que a veces ese hijo en lo natural, cuando se empodera de la herencia, muchas veces ya no se le puede decir cómo administrarla o cómo gastarla. Pero en lo espiritual Dios le entrega a usted la herencia. Rehabilitación, restauración, resocialización. Y yo siempre soy un convencido que muchas bendiciones Dios le tiene a usted preparadas. Muchas bendiciones. Yo le digo a los muchachos, ni se desespere, que yo en la fundación no facturo, que yo en la fundación no veo la plata, que yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Todas las conjeturas y los prejuicios que se arman. Pero yo soy un convencido que Dios a cada uno le tiene su bendición. La diferencia entre lo natural y lo espiritual es que cuando Dios le está entregando a usted la bendición o la herencia, Dios le entrega a usted un manual. Dios le da a usted instrucciones. Dios le da a usted lineamientos. Dios le establece a usted unos parámetros, unos mandamientos, unas ordenanzas para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Y Dios lo empieza a llenar a usted de ese manual, de esa cartilla.
para que esa herencia que le deja el Padre Dios, para que ese legado que le deja el Padre Dios, usted lo pueda cuidar, para que esa edificación, esa construcción que le da el Padre Dios a usted, no la pueda usted perjudicar. Y me voy a remontar al cuadro del hijo pródigo. En un momento dado, el hijo pródigo no lo entendió, no lo entendió. Y le dijo, padre, dame mi herencia. Pero él quería la herencia sin manual. Es válido, muchos quieren volver a la casa. A muchos la fundación ya les huele feo. Y el domingo fue muy claro con las familias. El domingo fue muy claro. Y no solo con las familias, con los que estuvieran presentes ahí. Esto es un proceso largo. Esto es un proceso de vida. Y aún con 18 meses, a usted le va a quedar faltando. Y está demostrado que a muchos aquí les está quedando grande el proceso. Y afuera no va a ser la excepción. Afuera no va a ser la excepción. O muchas veces yo por eso trato de crear una dinámica diferente. Porque muchos están un periodo de tiempo aquí derrotados, sin la lámpara. Y la demora es que están allá. Y yo he sido crítico de eso. Yo decidí zafarme de eso. Y quiero utilizar la sabiduría de Dios para zafarlo a ustedes. Aquí tuvimos el caso hace por ahí que yo creo que más de un año, sí, ya más de un año, si no estoy mal, una chica la expulsamos de la fundación. Negada, negada, mecanismos de defensa, argumentaba 100.000 cosas, solo comiendo y durmiendo, más cachetona, con más ropa. Llegó con una mano adelante y una atrás y después de cierto tiempo le dije, no. Y literalmente se bajó del bus en Santander de Quilichao. ¿Cómo en Santander de Quilichao? ¿Cómo se bajó del bus? Los muchachos y las muchachas que la conocen saben la historia. ¿Cómo se bajó del bus? Yo creo que si dio 20 pasos, fue mucho. ¿Y cómo se bajó del bus? ¿Para dónde pegó? ¿Qué hizo? A pegárselo. A destruir y a derribar lo que edificó. ¿Por qué? Porque quería herencia, quería cambiar sin el manual, sin la cartilla. Quería edificación sin cartilla y no puede haber restauración. Dios no le va a entregar la herencia. Eso fue la lección que aprendió el hijo pródigo. Esa fue la lección que aprendió el hijo pródigo. Cuando recibió la herencia, bien, estoy listo, estoy preparado, voy a conquistar el mundo. Pero se le olvidó la cartilla, el manual, principios y valores fundamentales para sostener la recuperación. Quiero la herencia, pero no quiero el manual.
Y el hijo pródigo se llevó tremendo estrellón. Terminó comiéndose las algarrobas de los marranos. Dice que terminó viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, yo le decía ayer a unos muchachos, ¿hasta cuándo? Yo me cansé, pero todavía hay muchos que manejan mucha reserva y lamentablemente todavía les falta darse varias vuelticas por allá. Todavía hay más de uno que le falta quemar cartuchos. Y el hijo pródigo dice que hasta que no hubo malgastado todo, la herencia volvió en sí, volvió en sí. Y dice que volviendo en sí, reconoció. Y cuando volvió a la casa del padre, ese volver en sí es esa lámpara, encendió la lámpara, avivó la lámpara. Y cuando volvió en sí y tuvo ese despertar espiritual, reconoció. Y ya no le importaba la herencia, ya le importaba, era el manual, era el manual. Por eso también lo digo, hay personas que su preocupación es cuándo me voy, cuándo me sacan, qué me va a poner a hacer. Pero su preocupación no es trabajar esas áreas oscuras que internamente lo pueden destruir a usted. Y a veces nos salimos del manual en cosas tan sencillas y complicamos la recuperación, complicamos la obra de Dios, a veces en cosas tan sencillas como las que hemos hablado todos estos días. Comunique, exprese, denuncie, hable y se salva. Pero sí tejen, ahora voy a llegar allá, sí tejen otro tipo de situaciones. No, no hablemos, quedémonos callados. A eso sí le meten el uso y la rueca. Eso sí lo tejen y lo tejen bien tejido, bien fuerte, lo tejen. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Bendito diciembre, decíamos ayer en la escuela de sabios. Bendito diciembre, porque diciembre no es malo, diciembre es tremenda bendición, pero nos está sirviendo y le está sirviendo a más de uno para mostrarle su realidad, para mostrarle que no está sintonizado con el manual, que no está claro con el manual. Y la misericordia de Dios se le sigue atravesando, se le sigue poniendo ahí. Y todos estos capítulos de Proverbios, dice Dios hablando de muchas maneras. Y nos ha hablado, y nos ha dicho, y nos pasa, y vuelve y nos pasa. Le digo, y les demuestro que está derrotado, que está fallando en actitudes y en comportamientos, que no está siendo honesto y honesta con el manual, que no está siendo virtuoso o virtuosa en esas pequeñas zorritas que echan a perder los viñedos. Eso es una clase, las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. A veces la recuperación está compuesta de pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.
Yo no sé si usted ha visto una construcción y a veces esa construcción se puede ver bonita, pero hay personas expertas en decir, esa fragua de ese piso tiene un rotico, no la echaron bien. Esas medidas de tal por tal, estos filitos de esos puntos, les faltó un poquito. Por terminar rápido, no lo hicieron bien. Por acelerados, afán y ansiedad, no acomodaron bien la medida de... Yo no sé si ha visto ese tipo de cosas. Por eso la lección más grande que le quedó al hijo pródigo fue amar el manual, amar la cartilla. Lo demás será ganancia. Está establecido, en otras palabras, cuando dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios no es comida, bebida. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y muchos están sin lámpara. Muchas familias están sin lámpara, sin vida espiritual. Y eso es una alerta, porque si no hay lámpara, si no hay luz, usted yo no sé, yo tenía un amigo que cuando él salía de la casa, dejaba las luces prendidas. ¿Por qué la luz era un aliado para él? Porque no lo fueron a robar. Y a mí me daba hasta risa. A mí me daba hasta risa. Y él era obsesionado con la luz prendida. Iba a la tienda y dejaba la luz prendida. Salía y dejaba la luz prendida. O sea que sirve la luz, sirve la lámpara, sirve el manual. Y dice por allá un salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Usted no, si usted se queda sin manual, usted empieza a caminar a ciegas, sin luz, sin espíritu. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sin luz, sin lámpara, sin espíritu, sin manual, le pueden derribar la casa. Ni cuenta se da usted cuando está nuevamente soplando. Y el hijo pródigo entendió esa lección. Y todos de alguna manera tenemos que ver mucho con el hijo pródigo. A todos nos cae. Por eso el hijo pródigo, cuando dice que todo lo hubo malgastado y terminó viviendo perdidamente. Yo no sé si muchos han hecho ese curso. Yo creo que por eso buscaron ayuda y pidieron ayuda. Por algo llegamos a la fundación, porque si no lo hubiéramos malgastado todo y no hubiéramos vivido perdidamente, pues no hubiese razón de ser el proceso. Y dice que cuando él llega, mire que ya no le importa ni la herencia. Le dice, padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, dijo. Y mire la bendición tan bonita. No le importaba la herencia, le importó el manual, se aferró al manual. Y como él llegó amando el manual, dijo, vengo dispuesto a respetar tu casa. Vengo dispuesto a respetar las reglas de la recuperación.
Y si usted no la respeta aquí, con 200 ojos, ¿será que allá la va a respetar donde nomás está su mamá y usted la enreda a ella? Y usted le da 3 vueltas a su mamá cuando su mamá ni sabe de droga ni de farmacodependencia. Pero el hijo pródigo llegó. Y dijo, padre, aquí estoy dispuesto a eso. El padre dijo, ya la tiene clara. Y por eso automáticamente el padre llegó y dijo, vístanlo, cálcenlo, pónganle el anillo, pónganle todo, maten el becerro gordo y fiesta. Y dice el padre en la parábola del hijo pródigo, este niño que muerto era y ahora ha revivido. ¿Qué revivió en él? ¿Qué hay que revivir en usted? Aquí le estamos reviviendo cosas a usted. Esta palabra, estos proverbios nos están reviviendo cosas a nosotros. Nos están reviviendo principios, nos están reviviendo el amor propio. Ya lo hemos hablado aquí, si yo no me amo, yo no amo a nadie. Si yo no me cuido, yo no cuido a nadie. Eso es cháchara. Si no tengo ese valor por este cuerpo, por este templo, por mi mente, por mis emociones. Y más de uno nomás están esperando es que le abran la puerta. ¿Qué pasaría si la puerta está abierta? ¿Qué pasa cuando se descuida a alguien en la fundación? ¿Qué pasa cuando nos descuidamos? Nos vamos, apóstol. Ayer aquí en un descuido, en un descuido, un personaje ya iba rumbo a Cali. Se voló con plata, con candela, con mercancía. Ya le explicaré después qué es mercancía a usted. Hoy no me da el tiempo para explicarle qué es mercancía. Entonces dirá esa mamá, ah, no, mercancía o Matías, todo lo que venden en el centro, eso es mercancía. Y no sabemos de dónde salió eso. Lo más probable es que cayó del cielo. Pero el hijo pródigo entendió el manual. Y el padre dijo, ya está listo para recibir la herencia. Y le dijo, tenga el botín, tenga la casa, cuídela, administrela, protéjala. Y aquí ya lo hemos hablado, nosotros somos los defensores de nuestra recuperación. Por eso estamos cansados. Un tiempo bien, un tiempo gordito. Por eso la fundación para muchos es un círculo vicioso, el que no pueden salir también. Así como la droga es un círculo vicioso, la fundación también. Y no salimos del problema. Porque nos gusta que nos den, nos gusta recibir, nos gusta reconocimiento, pero no nos gusta, la herencia nos gusta, pero no nos gusta el manual. No nos gusta cuando nos dicen esto es así, esto es así, esto es así. Entonces la lámpara se apaga y voy a llegar al siguiente punto. ¿Y cómo va usted? Las personas ahí mayores, creería yo, o bueno, no mayores, no necesariamente, ¿cómo pueden manejar aplica su mano al uso y sus manos a la rueca? Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Vamos a tejer un instrumento como redondo, un instrumento como alargado para tejer. Pregunta del millón.
Ojalá un papá me ayude. De pronto, ¿cómo sería los que han tejido? No sé si una persona ha tenido la experiencia, es hasta terapéutico, es hasta terapéutico. ¿Cómo sería las personas que tejen o lo han hecho? Hacerlo a oscuras. ¿Cómo tejerían? Yo no sé si alguna mamá o algún papá ha tenido la experiencia. La verdad no, pero yo he visto muchos videos, he visto mucho documental de eso. Cuando yo estudié teología, nos ponían muchos trabajos del tema, cómo también cogían las ovejas, la lana, cómo las peluqueaban y cómo hacían ese proceso. Y en YouTube hay muchos videos, hay muchas culturas, los indígenas, y eso está bonito. Pero una mamá o un papá que haya tenido esa experiencia, una abuela, ¿cómo se tejería a oscuras? Sí, doña Ana. Buenos días, Dios los bendiga, Matías. A ver, yo cuando muy niña, en la escuela nos enseñaban a tejer. Y pues en ese tiempo, estoy hablando de muchos años atrás, cuando tenía 7 añitos, en las cajas por la noche a veces había la energía. A mí me fascinaba mucho tejer. Yo hice colchitas y con una vela. Literalmente mi mamá me regañaba que era malo, pero pues ya como uno tenía la experiencia del tejido bien fino y todo, pues a mí no me gustaba tanto, ¿no? Porque tenía la experiencia y más me gustaba mucho tejer, amaba tejer, pero sí se fuerza uno más, pero no a oscuras, yo era con una velita, ¿sí? Pero pues a oscuras nunca llegué a hacerlo, con la vela pues, pero, pero pues sí, me encantaba tejer, pues se dificulta más a uno, sí. Claro, doña Ana, no, gracias, vale, doña Ana, y es bonita la experiencia de tejer. Aquí hace yo creo que también, no, menos de un año, si no estoy mal, nosotros tuvimos la experiencia con la Academia de Dibujo Profesional y allá los chicos que estaban allá y fueron, pues, recibieron charlas de farmacodependencia, fuimos a dar charlas. De hecho, uno de esos chicos murió por sobredosis allá, en esa universidad o en ese instituto, y nosotros íbamos con unos chicos de la fundación a hablarles sobre la problemática de las drogas y varios profesores nos contactaron, coordinadores, y entonces hicimos un trueque. Nosotros les dábamos charlas a los chicos de la universidad en temas de farmacodependencia, porque habían muchos que consumían. Y oh sorpresa, uno de los chicos de ese salón murió precisamente. Y muchos buscaron ayuda, muchos nos contactaron, muchos dijeron, uy, tengo que dar un giro, y a muchos le dejamos el mensaje. Pero como trueque, y ellos hicieron varios trabajos, hicimos hasta un videojuego, otros hicieron una revista de frente a la droga, también de la fundación, también fueron a la fundación, pero otros les enseñaron a tejer. Entonces les enseñaron a tejer, teja sus sueños, esto, y fue bonito el ejercicio. Pero no puedo hacerlo oscuras. Es un proceso que necesita mucho cuidado y el uso y la rueca alarga la lana, la alarga, la estira. ¿Usted ve por qué a veces Dios nos estira el proceso? Dios nos alarga el proceso. Cuando Dios nos dice que vamos la milla extra, ¿qué hace? Dios es un Dios de tiempos extras.
Dios es un Dios de alargues. Y a Dios no nos preocupa eso porque Dios es eterno. Por eso es mejor que usted llene el pensamiento donde usted diga a Dios el tiempo que sea necesario. Muchos se castigan en la fundación. Mucho tiempo. ¿Y hasta cuándo? Y me voy a quedar aquí y toda la vida. Lo hablamos el domingo. Muchos no quieren entender de que esto es un proceso dentro y fuera de la fundación. Esto es un proceso para siempre. Muchos creen que uno se lo dice por decirlo, por charlarlo. O porque yo quiero tenerlo aquí a usted. Para mí tener yo todo el tiempo usted renegando, criticando, cuestionando, murmurando, hablando unas cosas que yo digo, qué enfermo, qué grave. Que más bien a veces uno dice, ay Dios, hazlo entender o hazla entender. Pero hacen unos juicios que uno dice, como si estuvieran en consumo activo. Porque si hubiera luz no se piensa, no se juzga de esa manera. Y terminamos a lo bueno llamándolo como malo. Y a lo malo, ¿cómo lo llamamos? Bueno, Pues eso le pasa a muchos, pero a nosotros no nos puede pasar. Porque nosotros entonces cogemos la lana y la alargan. Y nos alarga Dios. Cuando Dios nos dice si te dan en una, pon la otra, nos está alargando. Cuando Dios nos pide paciencia, nos está alargando. Cuando Dios nos pide disciplina, nos está alargando. Cuando Dios nos pide obediencia, nos está alargando. Cuando Dios nos pide perdón, nos está alargando. ¿Cómo lo está alargando Dios a usted? Por eso dice, si te dan en una, pon la otra. Y a veces toda esta estructura lo alarga a usted. Lo estira a usted. Porque Dios lo lleva a usted al límite. Para que usted empiece a confiar en Él. Cuando yo sentía que mis fuerzas no daban más, yo tenía que montarme en las fuerzas de Él. Cuando yo veía que no podía soportar y cuando me decían a mí un versículo que, mejor dicho, en su momento odié. Sujétese no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando me tocaba tolerar un grupo, una comunidad, otras personas. Cuando en mi casa yo tenía colchón sensaflés, cuando en mi casa, hombre, Dios mío, saben que tengo problemas de columna. Sabe que toda la vida ya aprendí a convivir con el dolor acá. Un dolor que al inicio me hacía llorar, ya ahora ni bolas le paro, que me infiltraban, que me hacían una cosa. Sigo mi vida normal, eso no me va a detener. Pero en mi casa, como estamos en los cuidados de papá y mamá, otros están en los cuidados de la mujer, pues usted se imaginará cómo, ay no, y se va a acostar y póngale aquí la almohada, ¿no? Y que el colchón de él tiene que ser este y ese, porque pues ya sabemos los dolores que le dan a él en la espalda. Y llego a la fundación y colchón de paja. El domingo se lo contaba a los papás. Colchón de paja, me estaban alargando, me estaban estirando otras cosas. ¿Cómo le está estirando Dios? Pues ya usted así no. Pero de otra manera Dios lo puede estar estirando. Y me dejé estirar. Porque Dios estaba tejiendo cosas que a mí nunca me las habían tejido. Dios me estaba enseñando cosas que si en mi casa me las hubieran enseñado, yo no les paraba bolas a mis papás.
que si un profesor me las hubiera enseñado, yo no le paraba bolas. Y por eso me tocó que irla. Oiga, que ni en la cárcel las quisimos aprender. ¿Y dónde nos toca ahora aprenderlas? ¿Dónde? Se lo voy a decir más claro. En Proyectando Generaciones. Chévere que usted las hubiera aprendido en un monasterio, chévere que usted las hubiera aprendido en una universidad, en un estadio, en la cárcel, o donde sea, o en Harvard, chévere, genialísimo, man. Pero nos tocó aprenderlas en Proyectando Generaciones. En Proyectando Generaciones estamos aprendiendo a ser honestos, a hablar con la verdad, a vivir pegados del manual de vida, a no hacer trampa, a decir sí cuando sea sí, a decir no cuando sea no, a tener ese carácter, a portar la dorada como es. Pero como decíamos ayer, la armadura de Dios, como los caballeros del zodiaco, ni de bronce. Y tenían que ser buenos discípulos. Y ellos sí les daban la armadura de bronce, después pasaban a ser caballeros de la armadura de plata y después de la de oro. Bendito Dios. Y nos empiezan a tejer cosas. Así como se tejieron nuestras neuronas, la información que nosotros tenemos aquí se construyó. Y si en algún momento hay unos malos tejidos neuronales, hay unos pensamientos que se tejieron mal, hombre, yo sé que Dios nos ayuda a tejer bien. Dios nos ayuda a tejer de la mejor manera, porque Él quiere que el vestido quede bien. El vestido quede bien. Y son dos cosas que van de la mano, el uso y la rueca. El uno estira, le da forma como redonda, donde estira, y el otro es como un palito. Yo no soy experto en eso, la verdad, pero me llama la atención. Y la mujer virtuosa es experta en estirar y es experta también en alinear, por eso también hay como un palito ahí. Donde le daban vueltas y había un palito, y hay de varias formas. Yo me puse a mirar las imágenes y todo del uso y la rueca. Nos alargan y nos alinean. El palito para alinearnos. Es como el pastor. El pastor, dice el Señor de mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará, su vara y su callado aliento me infundirá. La vara era por si la oveja estaba muy brincona, le pegaba en una patica, porque el pastor no quiere, y si la ovejita se iba quedando atrás, el león, perdón, el lobo, no el león, el lobo, ¿cuál oveja saca o cuál oveja se come? La descarriada. ¿Cuál? La descarriada.
La descarriada. La que se va quedando, la más débil, la que se va quedando. Por eso las ovejas tenían que ir ahí al lado del pastor, porque el lobo ve y dice, uy, tiene pastor, tiene cabeza, tiene autoridad, está ceñida al manual, que tenían que ir ahí a la par con él. Entonces cuando él veía una ovejita brincona, él le pegaba en una patica, tu vara. Y dice, y tu callado. El callado también es como otra vara que tiene una curva en la punta, para que cuando se quiere descarriar, ¿qué hacía el pastor con ese callado? La cogía y la metía al camino, y la cogía de aquí y le decía, venga para adentro. No se vaya a salir del camino. No se vaya a desviar. Y el Dios se devuelve, así sea por una sola vida, por una sola alma, por una sola ovejita. Ahora, cuando hay tantas que hacen frenar al Señor, imagínense. Por eso dice, donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está allí. Él está ahí en medio de ellos. Y sencillo, si usted tiene luz, usted teje bien. Usted teje bien. Usted con fibras fuertes construye su rehabilitación, su restauración, su proceso lo defiende usted con firmeza. Pero triste decirlo, muchos no defienden su proceso con firmeza. Muchos todavía se dejan influenciar, se dejan mover, se dejan arrastrar, se dejan descarriar. Y ese es el carácter que necesitamos. Amén, familia, amén, amén. Amén, Matías. Agradecido con Dios. Bendito diciembre, me está cambiando la percepción que tenía por tantos años de diciembre, lo veía como, diciembre es difícil en las fundaciones, no diciembre, qué peligro, no, bendito diciembre. Diciembre no es malo, lo que pasa es que diciembre hace caer en cuenta el estado de una sociedad. ¿Por qué se desenfrenan las personas allá? Diciembre y no caen en cuenta porque no tienen lámpara. Nosotros sí tenemos lámpara. Ellos allá, es el mes donde yo creo que más trago hay, más droga hay, más aberraciones hay, más inmoralidad hay. Pero allá no pueden reaccionar porque no tienen la lámpara. Nosotros tenemos la lámpara, nosotros tenemos el espíritu. Y nosotros sí podemos reaccionar y nosotros sí podemos decir, vamos a marcar la diferencia, porque nosotros somos la luz del mundo. Somos unos referentes. Ya no somos esos viciosos, ya no somos esos gamines. Ya no somos esos adictos. Ahora hay una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por eso a muchos les digo, cambie su mentalidad. Ya la mentalidad que usted tenía allá en la calle, ya no puede seguir acá aplicándola. Aplica su mano al uso y a la rueca. Ahora que hay que aplicar otras cosas. Entonces, familia, agradecido con Dios. Vamos a seguir ahí terminando el tema de la mujer virtuosa. Cualidades importantes a rescatar. Seguimos modo Navidad, modo diciembre. Y les decía ayer a los muchachos, ¿para qué prendemos velitas?
si no está iluminado nuestro espíritu? ¿Para qué prendemos velitas allá y yo mando fotos elegantes? Y chévere las velitas. Amor, bondad, todo, fe, esperanza, chévere. Pero a mí me interesa es que esté iluminado su interior, que esté iluminada su mente, que esté iluminada sus emociones, que esté iluminados esos principios en usted. Chévere, chévere eso. Pero la podemos hacer. Y aparentemente mostramos una luz que no es real. ¿O estoy equivocado? No siempre. Entonces, familia, muchos el domingo le mostraron tremenda cara a la mamá y a la familia. Y se fueron felices las familias. Por fuera bonitos, sepulcros blanqueados, pero por dentro las cosas no están bien. ¿Estoy equivocado? Señor. Y yo le enseño a ustedes, pégese firme el manual. Pégese firme el manual. Porque la calle está dura. La calle está dura. En el campo de la drogadicción está dura. Y muchos se empeñan en mostrar una fachada bonita, pero internamente no la tienen, no la tienen. Entonces viene la luz y nos confronta. Viene un espejo, por eso a muchos en muchas fundaciones hacen la terapia del espejo. Y nos muestra. ¿O ustedes qué dicen? Así es. No, eso no sonó así como a convicción. Ahí sí no, ahí sí no. Hablemos de natilla, hablemos de plato navideño, hablemos de eso y amén, pero, ay, que no hay, eso mejor dicho, eso es un terror y ay, el apóstol ahora ya, mejor dicho. Pero siempre se los he hecho y el domingo se los dije a la familia. Yo le doy gracias a Dios porque siempre he mostrado con pro y con contra las cosas como son. ¿O no? Señor. Listo, familia, dejemos allí. Seguimos agradeciéndole a Dios. Nos vemos mañana en la Escuela de Sabios y nos vemos nuevamente el jueves en el devocional. Bendiciones para todos. Chao, chao. Feliz día.